Pasaban de las 3:30 de la madrugada de un jueves cuando tuve ese sueño. No fue problema el haber podido recordarlo, sino más bien el hecho de no poder olvidarlo después de mucho tiempo. Creo que nunca lo podré olvidar. Quizá por eso haya sido tan real. Fue algunos días antes de los festejos de los primeros días de noviembre, mismos días que desde pequeño solía disfrutar tanto como ahora. Incluso podría decirse que ahora más, pues el hecho de preservar estos festejos me han reconfortado, como solo pocos tienen idea. Pues para sentirlo hay que vivirlo, no tratar de realizarlo, vivirlo, incluso si estás muerto. Siendo este un festejo de lo más mezclado, es sencillo confundirse acerca de su sentido y significado del mismo, pero a como yo logré entenderlo después de ese sueño, ya no me queda duda alguna de que estos días y los anteriores a los más importantes son de un gran significado, tanto para los vivos como para los muertos, y entre nosotros y ellos mismos también. Entre cada individuo o ente, festejar el Día de Muertos tiene un significado tan diferente al resto de individuos o entes mismos. Su significado, tan arraigado a nosotros mismos como el simple hecho de tener ancestros tan viejos como el nacimiento de esta nación y estas celebraciones. Es más simbólico que nada, y como dije, y ahora entiendo, es distinto para cada uno de nosotros. Su sentido, orientado al recordar, una palabra demasiado potente para que se sucede o para que suceda en el tiempo necesario, y entonces ésta decae, desgastada por el mismo implacable intervenir de las cosas. Perdura por el mismo intento de querer arraigarnos a nuestros orígenes como sociedad y honrar a quienes nos dieron mucho pensando que no era suficiente, que no era lo común, lo evidente. Pero sin darse cuenta, ellos, de que nos entregaban lo más importante de sí mismos, el ser humanos. Vivir lo necesario en este mundo y por lo menos cambiar una vida. Morir sin miedo, porque no hay que temerle a lo que desconocemos por el simple hecho de no saberlo nadie, y sobre estas ser recordadas por el devenir del tiempo. Sencillo parece escribirlo en un papel, pero esto resulta mucho más complicado al llevarlo en práctica, al vivirlo. Pero ahora todo está claro, al menos para mí. Somos tan ciegos a aquello que no entendemos, tan despiadados con eso que no conocemos, tan ignorantes con lo que nos dieron hace milenios, tan nosotros, al fin y al cabo. Hubo un tiempo en el que mi vida se volvió más fácil. No tenía que preocuparme por comer, beber, dormir o descansar. No tenía que hacer las necesidades a las que ya estaba acostumbrada, mismas de las que no oponía ningún tipo de objeción, pues era lo que necesitaba mi cuerpo. Y al hacerlo, me sentía bien de una forma física. Mi familia y seres queridos fortalecían mi lado emocional. Me daban la ayuda que necesitaba cuando mis ganas se venían abajo, cuando me parecía que estaba bien, pero no lo estaba. Ellos lo notaban, lo sabían y me conocían bien. Cómo me gustaría estar con ellos ahora, pero no puedo llegar a donde ellos aún no me lo permiten. Sin embargo, ese tiempo se volvía aburrido después de entender varias cosas. Inclusive, llegó a parecerme triste y malo. Llegué a ir a tantos lugares y tiempos que cualquiera se sorprendería con lo que yo vi tan casual y normal, hasta banal.
Y aún sigo pensando en todos esos lugares y lados que vi, siempre viendo y escuchando, nunca tocando, más que en momentos de consternación total, nunca probando, nunca oliendo. Me percaté, año con año, que siempre regresaba a mi tierra de origen, ese pequeño pueblito a la orilla de una colina de cuyo nombre olvidé. Pequeñas calles de piedra, callejones adoquinados y cerrados entre las casas y árboles, árboles grandes y pequeños, dependiendo de la zona, unos con flores, otros con frutos verdes y unos pocos, mis favoritos, que siempre en otoño e invierno tiraban sus hojas por el vaivén del aire, llegando, sí, llegando a cada rincón del pueblo en los días más soleados y resonando como si arrullaran en las noches más oscuras. Como extraño sentir el aire en mi rostro o tocar por lo menos una hoja seca. Desde el primer año que volví, después de deambular mucho, lo entendí todo. Ese año fue el más doloroso de muchos más que vendrían después. Mi familia, mamá, papá, hermana y hermanos menores seguían en casa de 2 pisos, como la mayoría de las otras casas que había en el pueblo. Todos seguían igual, un poco más crecidos, los menores, un poco con ganas de hacer menos que antes, los mayores. Supe que era o se acercaba mi mejor temporada del año, en la que entre todos colocábamos un pequeño altar lleno de colores, sabores y olores en la mesa principal. Comida de muchos tipos y para todos los gustos, desde viejos platillos que solo a 1 o a 2 les gustaban, hasta los indispensables en una comida de domingos. Cada platillo en pequeñas, medias y grandes cantidades, bebiendo acompañando a los platillos vino, servido en copas, café y chocolate en tazas grandes de colores claros y oscuros, agua en vasos pequeños de cristal, colores de las flores en jarras de agua, flor de cempasúchil impregnando todo el lugar con su color y olor característico de estos tiempos, la luz de vela como mi único medio de iluminación, y papel picado, el tapiz más acorde a estos arreglos, colorido, aleatorio por sus formas y tamaños, cuadros o retratos fotográficos, eso recordaba yo. Ahora, solo una vela blanca y una fotografía. Al reconocerme ahí, salí como pude y por accidente apagué la vela. Un accidente que me costó mucho tiempo, pues al volver de un sueño o desmayo, o qué sé yo, causado por apagar la vela, mamá y papá eran ancianos. Mi hermana tenía su familia y mis hermanos aún estaban en casa. De nuevo lo mismo, el mismo día, una vela, una fotografía. Lloré. Lloré saber y no saber, o más bien no querer saber y olvidar lo que me sucedió. Cosa que ya no tiene caso contarse, pues el pasado fue. No importa, es algo inalterable e incambiable. Algo importante para quienes lo recuerdan, para quienes el recordarlo quieren volver a vivirlo, pero yo no. No me interesa volver a sentir ese dolor hasta quedar en un manto negro por quién sabe cuánto tiempo. No, eso en mi caso era estúpido. Desde entonces, al dejar mi ignorancia y tonterías del vagabundeo,
decidí permanecer en casa el mayor tiempo posible, con mamá y papá, con mis hermanos y hermanas, cuando estaban en casa, y de paso, con los hijos de ellos, que cada domingo solían visitar a sus abuelos. Yo seguía ahí, en sus corazones y mentes, incluso los acompañaba en sueños, y tuve un sobrino que visitaba más que a los otros, un niño diferente por sus ganas tremendas de seguir y seguir soñando. Los acompañaba en sueños e historias que se le ocurrían a mi sobrino cuando se volvió un importante escritor. El problema de los sueños era que ellos no recordaban nada de lo que hacíamos juntos, de lo que hablábamos, pero mi sobrino, curiosamente sí, al menos en parte. A él le conté por sueños los lugares a los que había ido, lo que había visto y oído, y a él le dejaba la creatividad. Era bueno, realmente bueno en hacer historias, pero sobre todo en compartirlas con los que la necesitaban, porque siempre hace falta una muy buena historia. Y al hacerse mayor y publicar sus libros de una u otra forma, me recordaba entre versos, entre un párrafo, escondido para que el único que pudiera deleitarse al recordarme fuese él. Cada año, sin falta, me encontraba cerca de la vela, siempre al lado, mirando la flama moverse y alternando la vista hacia la fotografía. Dentro de mi mente recordaba mi vida pasada, al menos un poco, al menos hasta que no podía con las lágrimas de la nostalgia. Hubo un año en el cual mamá ya no estuvo más en casa. La buscaba cada día hasta que me enteré de lo que pasó. Y aún hoy, sabiendo que aún no me permiten verla, la sigo buscando. Fue una mañana, lloviznaba, no llovía. Al volver de un sueño de mi sobrino, y como cada mañana me dirigí a casa de mis padres, a despertar a mamá. Pero no estaba. No estaba en cama, ni preparando el café de papá. No estaba platicando con la señora de la tiendita, ni papá. Y entonces esperé. Esperé y volvió papá, con mis hermanos menores, tan callados como nunca habían sido en la familia. Y noté cierta familiaridad en ellos al verlos así. Como si no fuera la primera vez que hicieran exactamente lo mismo y yo los estuviera mirando exactamente así, de igual forma que en ese momento. Pero ahora eso no importaba. Poco después llegó ella, y en el momento que la trajeron cargando entre mis dos hermanos pequeños y los hijos mayores de mi hermana, mamá se fue. Mamá se fue de ellos y de mí. Cuando ellos dieron el primer paso hacia adentro de la casa, y todos dentro se sintieron un poco mejor gracias a ella. Pero ella no se fue sin despedirse. Y aún no termina de hacerlo, porque su descendencia fue grande. No de los nietos, que ya no recuerdan a su tío más viejo, ni los hijos de los nietos, que no se enteraron nunca que tuvieron 3 tíos abuelos, ni de otras generaciones que olvidaron poco a poco a la familia, mi familia. Mamá y después también papá volvieron a ver a sus hijos y nietos y tataranietos, incluso después de irse completamente de este mundo, de ellos, pero no de mí. No podía visitarlos a donde se encontraban ahora, ni ellos a mí tampoco. Las leyes antiguas eran claras entre nosotros
y tan viejas, que romper una causaría cosas tan indescriptibles para esta realidad, pero lo mejor era esperar. Me dolió eso, me dolió ser el único, incluso después de que mi hermana y hermanos menores alcanzaron a mamá y papá, que aún estaban aquí. Me dolió no poder estar con ellos cuando creía que ya volveríamos a estar juntos, y sigue doliéndome. Fue tanto el dolor que me generaba entenderlo, que por un tiempo me aparté completamente de la casa donde una vez viví, alejándome de los pocos que aún me recordaban. Pero el vagabundeo ya no era lo mío, y cuando me pongo a pensarlo, la verdad nunca lo fue. Solo me hacía recordar mi triste maldición al no poder interactuar de ninguna forma, más que mirando y escuchando. Y si me concentraba mucho y lograba tocar algo, mi cansancio era tal que perdía las ganas de seguir en donde estaba. En casa ya solo quedaban los hijos de mi sobrino, él y su esposa. Y esa vela que año con año seguía ahí, solo que ahora, en lugar de una, 2 o 3 fotografías, estaba un retrato familiar. Pero la ofrenda, que desde hacía mucho tiempo que no se colocaba, de poco en poco volvió, al igual que yo. No recordaba mucho cuando volví. Olvidé mi infancia. No recordaba que quería estudiar de pequeño, por ejemplo, ni mi primer beso. Pero sí recuerdo aquella vez, por poco me rompí el brazo izquierdo por bajar en bicicleta sin frenos por una pendiente escabrosa. Por la marca que sigo teniendo en ese brazo y en los nudillos de la mano, que siempre me recuerdan. Pero con el tiempo iba olvidando las cosas más importantes que me hacían ser persona. Y no quiero que continúe eso en mí. No más de lo que ya me pasa. De las descendencias de mis hermanos poco recuerdo, y ellos a mí. Eso fue mi culpa, al no visitarlos cuando aún se acordaban de mí. De ellos, no. Pues tenía que entender que nadie era recordado para siempre. Tarde, o más temprano que tarde, todos éramos olvidados. Y cuando eso me suceda a mí, espero que lo siguiente que me pase sea volver con mi familia. Ya reunidos por fin, todos en un mejor lugar que este, cuidando y siendo cuidada por mi familia más antigua. Pero hasta entonces no sé qué me podría pasar. Y no quiero saberlo hasta que lo tenga que saber. Año tras año, seguía en la casa, ahora más vieja, ahora más rústica, como las demás casas viejas de mi pueblo. Y la familia creció, poco a poco, mucho en edades, mucho en descendencia, que ya ni se diga. Mi sobrino siguió escribiendo, abarcando lugares importantes en la literatura mundial, llegando a ser reconocido por sus escritos, novelas y poemas. Y yo, sin dejar por mucho tiempo la casa, lo visitaba para contarle de cosas y lugares para que él siguiera escribiendo. En sus sueños charlábamos mucho de lo que él hacía o escribía, mostrándome sus avances o todo terminado, de lo que yo hacía y a dónde yo iba, de ideas y pensamientos, de lo que sucedía en el mundo, de cosas que un viejo tío como yo, aunque no se me note mucho, le cuente a su sobrino joven aún, el cual ya ha tenido hijos, una vida más que plena, y esperando ver lo que mis abuelos, padres y hermanos vieron, una vida vivida. Pero aún le quedaba mucho tiempo, yo sé bien.
Y sé bien que es mucho pedir que recuerdes textualmente esta carta, pero lo más que pudiera pegar a la realidad, lo que te conté, sería bien agradecido. Tenlo en cuenta, aunque no lo recuerdes. Solo tienes que hacer lo que ya has hecho en otros escritos tuyos, querido sobrino. Sé que de alguna forma hallarás el entendimiento de este sueño tan banal como soñar con tu profesora de matemáticas. Lo sé bien, pero créeme, esto para mí resulta más interesante que eso. Yo creo que para ti también. Seguiré a tu lado, sobrino, hasta el último aliento que no logré dar yo. Y con tus hijos también, si quieres que sea así, y los nietos, y así sucesivamente, como fue contigo. Postdata. Un pequeño favor más, si no te resulta mucha molestia. Esa vela que año con año colocas sin falta, con el mismo afán y cariño de siempre, transmítesela a tus hijos y nietos, pues tus padres, tíos y abuelos, los cuales querrán conocerlos también como yo, no podrán visitarlos y tus hijos, y después tus nietos, no saben de ellos nunca. En cuanto a contarles de mí, eso depende de ti. Si tú lo quieres, ellos sabrán. Si no, por muchas razones, no he querido apartarme de esa única vela que me es permitida tener por un día al año. Y es por ti, por mis padres y hermanos. Sobrino, no me olvides, pues el tiempo no perdona, no espera y no hace recordar por sí solo hasta que ya es demasiado tarde. Después de leer la carta dentro de casa, esa misma casa donde ahora es que estoy despierto y escribo, en el mismo estudio, dejé las hojas sobre la mesita, salí de casa a la calle en busca de mi tío y un árbol grande sin hojas se encontraba cerca, por lo que me dirigí a él para buscarlo, sin suerte, al lograr verlo por lo menos una vez y hablar con él. Y quizás ahora, sin recordar la charla, pero solo estaba la carta, solo eso. Y al volver a entrar a casa, al estudio, cuando rocé el papel de la carta con mis dedos, desperté. Me encontré entonces mirando hacia arriba. Eran las 3:37 de la mañana y estaba sudando, aunque era una noche fresca. A la derecha de la recámara estaba una ventana entreabierta, ondeando su cortina levemente, y me llegó un sonido a hojas secas lejano, arrullando al pueblo. A la izquierda, mi mujer, el amor de mi vida, descansando, soñando con personas y lugares de los que ahora encuentro un significado y origen, siendo visitada por viejos familiares que ya no están entre nosotros, y demás cosas que solo son posibles por esos sueños. Cerré la ventana después de levantarme, y entonces todo vino a mí de golpe, tan de golpe que me recosté en el suelo por el dolor que tuve de cabeza, como si hubiese sido la peor migraña que haya tenido, a plena oscuridad y sin padecer de esos dolores nunca. Cuando hubo pasado un poco el dolor, me senté en el suelo para recobrarme. Seguía sudando y la alfombra del suelo estaba fría, por lo que volví a levantarme y decidí cumplir con lo que mi tío había pedido en ese sueño. Desde lo primero a lo último, amanecía con un viento más fuerte cuando terminé de transcribir la carta de mi sueño, para que todos lo viesen, o para que solo lo recordase yo, aún no lo sé. Y entonces lloré, primero una lágrima, luego otras dos,
y luego tantas sin parar. ¿Cómo era posible en el ser humano? Un llanto silencioso, significativo. Desahogaba las penas de mi tío, desahogaba tanto lo vivido, desahogaba el pasado. Cada año, como me lo pidió él, continué colocando la vela y en otras pocas ocasiones volví a despertarme por esas horas, sudando y sufriendo, la misma migraña por recordar un sueño entero y después escribiendo las cosas que él me dejaba. Esta es solo la primera, la que quizás sea la única que pudiera llegar a ser vista y leída por otras personas. Y si lo estás leyendo o lo estás escuchando, eres afortunado.